Eh, Podemos ponerle dígame un ambiente laboral para ubicarles un ejemplo socioemocional. Mm, el área de la salud. Existen diversos departamentos, ¿ok? Vamos a suponer que en un departamento, eh, que esto ocurrió, esto es un ejemplo de la vida real, en un departamento, eh, dos de las integrantes de ese departamento, vamos, esto está conformado por médicos, está conformado por enfermeros, está conformado por camilleros, está conformado por aseadoras. Vamos a hablarles de ese equipo laboral en un área de salud. Vamos a suponer que una integrante del personal de enfermería tiene una disputa por problemas personales o problemas de pareja con otra enfermera. O, ¿por qué no? Puede ser con otro integrante de otro departamento. ¿Ok? Esto va a afectar el desempeño y el desarrollo laboral dentro de ese servicio. Es decir, va a bajar el rendimiento porque cada vez que estas dos personas estén trabajando, va a haber un choque y un conflicto totalmente consensuado por la parte socioemocional. Entonces, en ese momento ya no van a pensar que son profesionales y que van a un punto que es a colocar tratamiento o a trabajar o generar sus funciones como enfermeras, sino que en ese momento van a dejar aflorar lo que son todos sus conflictos personales y socioemocionales. Es decir, se va a ver afectado mi desempeño laboral por una afección socioemocional. ¿Ok? Eh, o también pudiese ser, vamos a suponer que en una ferretería, y esto también pasó, en una ferretería bajó el rendimiento de ventas durante un mes porque, vamos a decir, la gerente de personal no pudo asistir por duelo. Entonces ella se tomó un periodo de tiempo de ausencia y en ese periodo de tiempo donde ella estuvo ausente, bajó el rendimiento de ventas porque ya no llevaba un monitoreo de todos los que eran los empleados de esa ferretería. Entonces, por algo en personal o algo socioemocional, se afecta lo que es el rendimiento laboral. ¿Ok? Y está el conflicto de materiales o cuantificables que derivan de las diferencias de intereses entre dos o más personas por la consecución de un beneficio material o cuantificable. Aquí podemos hablar de intereses, de crecimiento, por decirlo de alguna manera, de crecimiento personal o de crecimiento en puestos, lo que son los ascensos. También podemos ver y observar en un ambiente laboral conflictos entre ese equipo laboral, o se suscita un conflicto porque resulta que yo quiero ascender más que el otro y se vuelve una competencia laboral. Obviamente esta competencia laboral va a afectar el rendimiento, sea en esa institución o en esa empresa. También pudiésemos hablar de la parte de salario, porque un empleado gana más que otro, o porque si yo trabajo más horas laborales o le entrego más a la empresa, mi compañero que viene menos o que viene por horas HP, gana igual que yo o gana hasta ciertas bonificaciones también. Eso ha pasado también. Entonces, cuando es algo material en crecimiento, sea por ascenso o en bienes de ingreso, estamos hablando que se puede generar este conflicto desde un punto de vista cuantificable. Es muy diferente al emocional. ¿Ok? Este es más de competencia del equipo dentro del área laboral. También ahí tendrías los dos tipos de conflicto. ¿Por qué? Porque si vamos a decir, hay una preferencia por parte del patrono y le beneficia en salario, en escalafones de ascenso, y a su vez, eso genera, se ve un desarrollo emocional y se ve esa diferencia de ese apego o de esa preferencia del jefe o del patrono hacia ese otro empleado, obviamente va a generar celos, competencia, ansiedad, estrés, ¿ok? En los otros empleados. Entonces ahí sería mixto, ahí sería un conflicto suscitado por la parte socioemocional y por la parte cuantificable. Ahí lo vemos con los dos. En el ámbito sanitario, los conflictos entre personal sanitario y no sanitario son muy comunes. Ya yo les voy a explicar eso. Y pueden afectar significativamente la calidad de la atención.
Las causas de los conflictos generan efectos en el entorno laboral. Lo ideal es propiciar las estrategias para su resolución. Ya la vamos a ver más adelante. Entonces, como les mencioné, sean en instituciones donde se trabaja con público, porque ¿qué pasa? La producción es usuario, es el ser humano. Y en la otra pudiésemos hablar que estamos hablando de bienes materiales. Son bienes no sustentables emocionalmente, pero resulta que producen una productividad en la empresa y pueden generar igual conflicto. Resulta que el empleado no hizo bien el inventario. Entonces eso va a generar malestar también y obviamente en el rendimiento y la fiabilidad. ¿Por qué no hizo el inventario? Porque resulta que estaba entretenido así, estaba entretenido en otra área laboral o estaba entretenido en problemas personales. Entonces está afectando el desarrollo de esa empresa. Se está trabajando con material inanimado, pero igual genera un conflicto y genera un malestar. Al igual que lo pueda generar una persona con atención a usuarios o atención a personas directas. Por eso se habla de conflictos entre personal sanitario y no sanitario. Sanitarios generalmente que tienen ese contacto con seres humanos y atención a público. Y los no sanitarios, bueno, con bienes inanimados. La otra, profe. Primero vamos a detectar los conflictos en el área laboral para después generar las posibles soluciones. Ajá. ¿Pasaste? Ujú. Ujú. Sí, sí. Las causas de los conflictos. Que ya estamos hablando ya ubicamos lo que es un conflicto, cómo se puede ubicar, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de conflictos que se pudiesen presentar? Personales o emocionales. Ah, bueno, No. reales, irreales y inventados. Ajá, ese es el origen del conflicto. Personales o socioemocionales y materiales. Esos son las causas del conflicto. ¿Ok? Perdón, ahora vamos con las causas de los conflictos, que son los problemas de relación y los problemas de información. ¿Se acuerda cuando hablamos al principio de la base del conflicto, que puede ser real, irreal o inventado, ¿verdad? Entonces, dependiendo de ese origen, del origen de ese conflicto, vamos a generar conflictos en la relación. Puede ser entre personas del equipo de trabajo o en la información que yo esté dando. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di al principio de que el cajero dijo que el empleado llegó? Entonces puede ser un error de información o a su vez puede ser un problema de relación. El cajero lo puede estar diciendo por tener un conflicto con ese otro empleado o porque probablemente vio mal el reloj y bueno, una mala información y él proyectó esa información errónea también. Entonces, para que vean los orígenes de lo que es los tipos de conflicto. Eh, bueno, como les mencioné, las dificultades en relación entre dos o más personas en la parte de relación, ese contacto o esa interacción entre los grupos de trabajo. Eso se ve, yo diría que en el 95, vamos a ponerle un 5 margen de error, pero en el 95% de las instituciones en las empresas o en un ambiente laboral se va a ver conflicto laboral, o sea, va a estar presente un conflicto laboral. El detalle está en cómo se origina, detectar las causas y generar las posibles soluciones para que no siga creciendo este conflicto laboral. Y los problemas de información, que es donde está implicado el contenido, el contexto de ese conflicto que se está generando. O sea, error de información, tal cual, problema de información. La cuestión está en que ese problema de información sea consciente, de manera consciente o de manera inconsciente. Hay unas que son de manera inconsciente, pero hay otras que son totalmente premeditadas. La siguiente, profe. Hay unos que sí son bien calculadas esos conflictos de información. Que no es directamente con ese equipo de trabajo, con esa persona de equipo de trabajo, sino que es todo el ambiente. Imagínense todos los ir a trabajar a un ambiente de conflicto laboral. Sí, siéntate aquí. No, adelante, siéntate, siéntate. Ah, por allá. Ok. También está por preferencias, valores o creencias. Ya acuérdense que mencionamos
el de información, y ahora vamos con preferencias, valores y creencias. Tienen una connotación emocional o psíquica. No comparten una serie de valores, creencias o preferencias, puede impedir el acercamiento o la buena relación entre las personas. Mm, Muchas veces dentro de ese ambiente laboral, no sé si ustedes recuerdan un poquito lo que son las enfermedades ocupacionales. Entonces, si uno de esos empleados o el patrono, porque también podemos meter el patrono aquí, genera o tiene una enfermedad ocupacional, pudiese ser una depresión, pudiese ser una ansiedad, pudiese ser estrés postrauma, porque no sabemos, en el caso del patrono, las cargas, la interacción con los proveedores, mantener, dependiendo si es una empresa o en una institución, manejar el personal, los horarios, todo eso, esa carga emocional genere la distorsión de la realidad, que eso es válido también, ¿ok? O también pudiese ser que también ha pasado, es otro caso real, tenemos un empleado que sobresale, genera, o sea, llega a sus horas laborales, cumple sus funciones, cumple más allá de las funciones, pero resulta que no comparte creencias religiosas con el patrón. Y esto genera un roce, un choque. No tanto religioso, político. Políticos, religiosos, de valores también. Resulta que puede ser que a lo mejor a un compañero no le gusta la forma de vestirse de otro compañero o compañera. Entonces, esa es la percepción que tiene individual cada quien. Y eso genera un conflicto. Entonces, no es el famoso verbato coloquial que dice, me cae mal, porque es un verbato coloquial. Es que hay una, una mala percepción y hay una no congruencia con mis creencias, con mis valores ya instalados en comparación con ese otro compañero laboral. Y eso genera un conflicto en el ambiente laboral también. Y los conflictos estructurales, que se refieren fundamentalmente a los roles que se asumen en una relación, simetría o asimetría de poder, que es lo que estamos hablando de los ascensos. Resulta que un grupo de trabajo tiene 5 años trabajando en sus mismos puestos laborales, su desenvolvimiento, se llevan bien, pero hay un cambio. Uno de ese equipo asciende. Y eso genera malestar en otro porque si están generando el mismo desempeño, se supone que el reforzamiento tiene que ser para todo el equipo, no para un integrante del equipo. ¿Ok? Entonces estamos viendo que hay un conflicto suscitado por los roles estructurales que se están generando en el ambiente laboral. La comunicación asertiva es la clave para un buen funcionamiento del individuo. ¿Saben lo que es comunicación asertiva? ¿Alguien sabe o puede deducir lo que es comunicación asertiva? La comunicación asertiva es la manera en que yo me comunico. Cómo es mi lenguaje corporal, cómo es mi lenguaje verbal, eh, generada siempre en un conflicto. Yo le puedo decir a una persona, no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto, pero tiene que depender de mi lenguaje corporal. Si yo grito o no grito, si yo estoy calmada, si yo demuestro respeto hacia otra persona, pero si yo me le encimo y empiezo a gritarle, no estoy generando una comunicación asertiva. Es muy diferente que yo le diga, mira, yo no estoy de acuerdo con que tú escribas de esta forma, ¿te parece si tú modificas? O sea, tratar de generar lo más adecuado posible, que no estoy de acuerdo con ese contenido que se está realizando o con ese desarrollo de actividad que se está haciendo. Estar en conflicto buscando la solución. Por eso se llama comunicación asertiva, generar un buen lenguaje corporal y generar un buen lenguaje verbal al momento de manifestar algo en lo que se encuentra en desacuerdo. Eso es todo. ¿Ok? Entonces la idea es eso, generar una comunicación asertiva. Y ese es el deber ser, no solamente en el ambiente laboral, sino también en lo general. Como lo hago yo en mi casa, como lo hago yo con la sociedad, como lo hago yo en mi ambiente laboral. Porque si yo genero un buen lenguaje corporal, un buen lenguaje verbal en mi área de trabajo y no lo hago en mi casa, yo me voy a cargar. Y a la final, tarde o temprano, mis conflictos a nivel personal o a nivel familiar van a afectar mi desenvolvimiento laboral. Por más óptimo que yo quiera desarrollar mis funciones y mi desempeño. Y eso va a afectar todo lo que es la comunicación entre el equipo de trabajo, los resultados que se quieren obtener o las metas que quiere obtener esa empresa o esa institución. La siguiente, profe.
Ajá. Ahora sí vamos para, ya ubicamos lo que es un conflicto, ya vemos las causas, el porqué, el contenido, todo, ¿ok? Y los tipos de conflicto. Ahora bien, ¿cómo solventamos ese conflicto? ¿Qué podemos hacer para solucionar ese conflicto en ese ambiente laboral? Tenemos una serie de técnicas que vamos a ir desarrollando, de entre las cuales tenemos cuál es la tarea principal o el objetivo principal de generar una resolución de conflicto. Eh, la idea es solventar. Lo principal es solventar y generar un mejor ambiente laboral. Si no tenemos tensión, ese empleado no va a tener enfermedades ocupacionales, sean fisiológicas o sean emocionales. Y estos no se van a proyectar no solamente en ese ambiente laboral, sino que se evita que se proyecten también a nivel personal. La idea es evitar que se magnifique ese conflicto y que se llegue, por supuesto, a lo que son eventualidades de orden violento, sea físico o sea verbal. ¿Ok? La primera opción siempre a considerar incluye lo que es la reflexión. Por aquí puse el vaso. Ajá, ya va, muchachos. Involucrar lo que es reflexionar y aceptar que existe un conflicto. Si nosotros decimos que no está pasando nada, ese conflicto me va a hacer efecto dominó. Entonces, la idea es reconocer, bueno, es cierto que yo estoy llegando tarde desde hace un mes para acá. También es cierto que yo he notado que, vamos a decir, el supervisor o mi jefe inmediato está siendo más considerado con mi persona que con el equipo de trabajo. Entonces, la idea es reconocer. Y eso es lo más difícil en los seres humanos, reconocer cuando estamos cometiendo errores y reconocer cuánto parte de nosotros es el origen de un posible conflicto en el ambiente laboral. Dígame. Ujú. Eh, reconocer que hay un conflicto y denotar cuáles son las personas involucradas de manera real. No es que vamos a hacer como el cajero, que va a generar un conflicto de algo irreal. Entonces, la idea es generar la solución, ver, mira, sí existe un conflicto. ¿Quiénes son los involucrados? Tal persona que cumple tal y tal funciones. ¿Cuáles son las consecuencias de ese conflicto? Bueno, ha generado retrasos en la producción, ha generado retraso en lo que es el rendimiento de atención a X o tantos usuarios, ha empeorado, vamos a decir, la atención al público y por tanto han bajado las ventas. Entonces, ya ahí estamos viendo las consecuencias que generó ese conflicto. ¿Quiénes son los involucrados? Eh, Tal y tal empleado, o es todo lo que involucran en el conflicto que se está suscitando. Y definir las posibles acciones. ¿Cuáles son las posibles acciones? La siguiente, pues. Ajá, ok. Definir las diferentes acciones. Ya vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Luego de que ubiquemos todo esto, lo ideal en un conflicto es buscar un mediador. ¿Ok? Es lo ideal. Este mediador tiene que ser una persona neutral. Vamos a suponer que pasó, bueno, vamos a nombrar un ente que puede participar tanto en una institución o en una empresa. INSACEL. INSACEL es un mediador neutral. ¿Por qué? Porque va a velar, primero va a ver cuál es el conflicto, va a ver los involucrados, va a estudiar cuáles son los involucrados. Y una vez que estudie cuáles son los involucrados, va a suscitar los posibles escenarios de por qué se generó ese conflicto. Y él va a generar lo que es las posibles soluciones. Entonces tenemos diferentes aspectos que generar en ese conflicto, el cual es ganar a ganar. No me la vayas a pasar, pero creo que la siguiente es ganar, ganar, perder y perder, ganar. Ya la vamos a ir viendo una por una. En la de ganar, ganar, todos ganan. Es decir, se genera la solución en ese conflicto. Ambas partes quedan satisfechas con esa resolución. Vamos a suponer
que INSACEL participó y quedó tanto contento como el empleado que se evaluó, como el patrono o la empresa a la cual se suscitó el conflicto. Ese es ganar-ganar. Ah, listo. ¿Ok? Este, todos ganan considerando la mejor solución. Ganar-perder. El ganar-perder es el interés de uno que se sobrepasa sobre el otro. A veces, vamos a suponer que INSACEL en este momento le dio prioridad al patrón. Vamos a ponernos más creativos, al patrón. ¿Cómo creen que se va a sentir ese empleado? Se va a sentir frustrado, va a seguir el conflicto, el rendimiento. O sea, está el conflicto aún latente. A lo mejor no le dieron la prioridad, pero él se va a dar la oportunidad porque resulta que no quiere perder su trabajo. Vamos a suponer que el empleado quiere mantener su trabajo y va a generar unos cambios o nuevas estrategias para, vamos a decir, mediar y llevar mejor ese conflicto que se suscitó. ¿Ok? Entonces ahí el patrón no gana, pero el empleado, vamos a decir, pierde porque no se le da prioridad a las exigencias que le está dando. Como también pudiese pasar al contrario. Entonces le toca al patrono reestructurar lo que es la dinámica en el ambiente laboral. Puede generarle, vamos a suponer que ese empleado exigió unas bonificaciones y él no estaba de acuerdo con esas bonificaciones y resulta que el mediador, que es INSACEL, logró que ese empleado tenga las bonificaciones. En ese momento está ganando el empleado porque está teniendo sus bonificaciones. Perder, ganar. Ujú. Y el patrono, que no quería sus bonificaciones, tiene que darlas, porque eso es lo que se llevó en ese conflicto suscitado con el mediador. ¿Ok? Generalmente es preferible que el mediador sea un ente o supervisores de rango mayor. Si son en una institución, vamos a suponer hay un servicio, este, volvemos a eso, buscamos el superior inmediato y buscamos más allá, que en este caso sería el jefe de recursos humanos. Vamos a suponer el superior, como les mencioné, de las enfermeras. Se genera ese conflicto entre enfermeras, se busca el inmediato, que es la supervisora de esas enfermeras, y a su vez se busca el jefe de recursos humanos, es decir, su jefe inmediato y su jefe mayor, ¿ok? Su jefe superior. Y hasta el de perder también. Es en donde no se le da prioridad ni al patrón ni al empleado. Pero se genera una solución, se genera lo que llamamos nosotros las cláusulas de acuerdo. ¿Ok? Esas cláusulas de acuerdo es decir, el patrono no da la bonificación y el empleador no tiene la bonificación, pero se va a llevar a una cláusula. ¿Ok? Es decir, si por tanto vamos a suponer que INSACEL medie, se lleva que en la próxima evaluación, si ese empleado llegó a un desempeño mayor del mes anterior, entonces sí va a obtener la bonificación, porque es un supuesto, está ahí. Todavía el patrón no está dando la bonificación y todavía el empleado no está recibiendo la bonificación, sino que tienen esa cláusula. ¿Ok? Ese es lo que nosotros llamamos las cláusulas de acuerdo, donde se beneficiarían ambos en un supuesto. ¿Ok? Ok. Durante la negociación, tanto los involucrados como el mediador deben comunicarse de manera respetuosa ante las soluciones emitidas. No es que si va a gritar el empleado, entonces grita obviamente el patrono, va a llegar y entonces INSACEL va a gritar también. Entonces es como colocar orden, ¿ok? Entonces tratar de generar un ambiente mediador en lo posible. Se supone que si en empresas se están hablando o en instituciones se están hablando de empleados previamente con una contratación. O sea, yo fui contratada para cumplir estas y estas y estas y esta serie de funciones. Obviamente están los deberes y los derechos tanto del empleado como del patrón. ¿Ok? Entonces ahí hay que respetar esas leyes. Ustedes creo que vieron un poquito lo de los artículos de la LOCSIMAR, me imagino que ya vieron eso, ¿verdad? Entonces eso está sustentado ahí. Cómo comunicar de manera respetuosa. También se debe mantener una postura de calma, lo que les estaba hablando del lenguaje corporal, e integrar, analizar el conflicto objetivamente y considerar lo positivo y lo negativo de la situación. ¿Qué es lo que se recomienda de todas estas situaciones? Que eso sea visual.
Las palabras se las lleva el viento. Entonces, lo ideal es siempre hacer actas, hacer oficios, hacer memos, o sea, dejar respaldado por escrito esas situaciones, esos acuerdos que se están generando. Eso es lo ideal en la resolución de conflictos. Ajá, se tiene el conflicto, se tiene la... ¿Mm? Cuando el caso se deja por escrito, reposa En los expedientes o en el archivo de recursos humanos de la empresa o la institución. En este caso, dentro de la empresa, ¿quién sería el mediador para situaciones? El deber ser es el jefe de recursos humanos. En el caso de que no se sienta ni el empleado ni el patrono, se sienta que no hay una parcialidad equitativa entre ambos, buscar un ente del jefe de recursos humanos. Los muchachos aquí tienen un problema con un despido inadecuado, se sienten vulnerados, ¿a quién van a ir a resolver su problema? Bueno, también otra de las cosas con las que cuenta el departamento legal, con los que cuentan algunas instituciones. O sea, dentro de recursos humanos, que se lo puede también llevar el jefe de recursos humanos, lo que es todo lo que conlleva. Lo que pasa es que ahorita un organigrama totalmente idóneo en una empresa no lo hay. Pero el deber ser es que el departamento legal, en el caso de despido, vea todas las cláusulas y si amerita, vamos a ver ese despido consensuado. Y a su vez entra también los entes, porque ese empleado puede llegar y generar una denuncia. ¿Para qué? Para que se abra una investigación y se abra un expediente para ver el motivo por el cual fue despedido. Y ahí se va a ver si ese conflicto que se generó fue real, irreal o inventado. Si el conflicto es real, procede el despido. Ay, disculpa. Hay casos de empresas donde no tienen el de recursos humanos, pero tienen la administradora. También es válido la que es gerente, lo que llamamos gerente administrativo. Siempre es la que le llega la primera situación. Es correcto. La primera o el supervisor también directo. Supervisor directo o el gerente administrativo. Que generalmente el gerente administrativo también lleva lo de recursos humanos. De conflicto. Sí. En las relaciones interpersonales, el jefe inmediato. Es correcto. A menos que ese jefe inmediato sea el del conflicto, pero si no, lo ideal es ese jefe inmediato. Jefe inmediato, si no procede el jefe inmediato porque no se ve, no hay esa parcialidad equitativa, se pasa a recursos humanos. En el caso de que no se tenga recursos humanos, el gerente administrativo. Y en el caso de que no exista todavía esa equidad, también se pasaría a lo que es los entes. ¿Ok? Que en este caso sí se cuenta con los entes legales, pues, sí se está trabajando. Por ejemplo, hay una persona que puede llegar a la consulta del médico y decir, yo tengo un problema de presión financiera. Cuando el doctor me comienza a hacer la entrevista, que van a hacer ustedes, que ese empleado viene aturdido, estresado, él le va a decir el problema. Le va a decir, no, lo que pasa es que yo ahorita estoy mal y esta situación me siento amenazada. Yo recientemente en un caso real, una empleada que yo conocí, que estoy muy cerca de ella se vino de su sitio de trabajo porque su compañera de trabajo la amenazó en una oportunidad con un cuchillo. Y le dijo, tú me caes mal, si te regalas maluco, tú no sabes lo que te... Ella se sintió agredida, amenazada, y en vez de buscar una forma de poder lidiar, perdió su trabajo porque prefirió irse de la empresa, retirarse porque se sintió amenazada con su vida, con una agresión física. Es lo que le estaba explicando. Una situación de conflicto laboral. Claro, y es lo que le estaba yo mencionando a ellos también. Pero es que esa persona puede tener una condición mental. Lo que pasa es que la otra persona no siguió los parámetros que deberían ser. Lo primero es comunicar en la empresa, comunicar en los jefes inmediatos. O sea, ella tenía que tener un supervisor o un jefe inmediato. Si este jefe inmediato no tomaba en cuenta esa denuncia que ella está emitiendo, lo más procedente es que salir de la empresa y ella generar la denuncia. ¿Ok? ¿Por qué? Existen otras, claro, eso seguro fue ahí, es por mensaje de texto, seguramente habían testigos, porque generalmente cuando la persona tiene una condición mental, no mide si no lo están viendo, o sea, no tiene esa capacidad. Y nos vamos a poner a trabajar con psicópatas. Es correcto. Con narcisistas, ¿ok?
Con personas con TEA, que son trastornos de estrés postrauma, Bipolares, esquizofrénicos. Sí, señor. es una cosa que no nos Claro, porque el esquizofrénico mientras esté medicado va a tener un estado de conciencia y aparentemente va a estar normal, pero si esta persona deja de tomar el tratamiento por X circunstancia, no le alcanzó, no compró, no consiguió la pastilla, obviamente va a generar, puede pasar esto, esta persona que amenazó es porque está teniendo alucinaciones, entonces ya es algo que no es real. ¿Qué pasa? La otra persona también tenía afecciones emocionales porque en vez de reaccionar de manera adecuada e ir a lo que son los escalafones de superioridad, él tomó una decisión drástica. No comunicó, se tragó la cosa. porque no es fácil colocarse en el puesto de poder decir, mi compañera de trabajo me está amenazando, yo me siento insegura en mi área de trabajo, pero al mismo tiempo yo digo, si le digo lo que me está pasando con ella, probablemente ella va a tomar represalias conmigo, entonces se genera una situación de temor en la persona. Sí, pero es que igual, y el mismo supervisor, o sea, si es un instituto, una empresa, el supervisor va a ver que hay un ambiente laboral tenso y algo no me está funcionando, hay una productividad. Es lo más básico que lo hace todo el mundo. Observar un lenguaje corporal y un lenguaje verbal. No necesariamente tiene que ser uno psicólogo para uno saber el lenguaje corporal que pueda tener una persona con una condición o con una patología latente. ¿Ok? Entonces, el supervisor inmediato o los otros compañeros de trabajo, porque no son ellas dos nada más, en empresas de trabajo, o en una institución también, va a observar que hay un comportamiento diferente. Y la idea es hacer las negociaciones. Sí, o sea, prácticamente es una patología amenazando otra patología latente ahí. Es decir, probablemente esa otra persona tiene problemas de autoestima, autoconcepto, depresiones y afloró todos sus temores. Entonces ya eran dos conflictos laborales que se le estaba generando ahí el jefe de recursos humanos porque son enfermedades ocupacionales. ¿Por qué digo ocupacionales? Porque están afectando el ambiente laboral. Una se originó dentro del ambiente laboral, que es la de la persona que se sintió amenazada. Esta persona seguro empezó a padecer de ansiedad, de estrés y todo lo demás. Y eso fue dentro del ambiente laboral, por eso es considerada una enfermedad ocupacional. Ahora, la de la otra persona tiene que ver si se originó dentro del ambiente laboral o no, que yo creo que no sería una enfermedad ocupacional, sino ya sería una enfermedad de base. Pero también para eso existen lo que son las evaluaciones, que eso lo tienen las instituciones y lo tienen las empresas. Legalmente deberían ser cada 6 meses. No en vano, uno da los certificados de salud mental cada 6 meses. O sea, que dependiendo del cargo que vaya a asumir, por ejemplo, en su dinámica como psicólogo, el otro día me comentó que se había pedido informes mentales de algunos empleados. Sí, es que hay que hacer una valoración de ese grupo laboral, o sea, ese es el deber ser de la empresa y la institución, porque toda empresa, ¿por qué le digo lo de las evaluaciones? Porque las evaluaciones dentro de las leyes tienen que ser pagadas, tienen que ser pagadas trimestralmente o semestralmente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa institución o ese patrón en ese momento de esa empresa? Tiene que estar pendiente de eso para como descubrir todo lo que es la parte legal que debería tener, ¿ves? Entonces, esa evaluación no solamente incluye la evaluación psicológica, sino también la evaluación ocupacional. Ese empleado, vamos a suponer de una panadería, ese empleado entró con, vamos a decir, unos valores dentro del rango de lo normal, pero resulta que 6 meses trabajando en la panadería, cuando acuerda tiene la glicemia por el cielo, tiene el colesterol, los triglicéridos, el súper elevado. ¿Y cómo se determina eso? Con la evaluación ocupacional. Entonces, eso es patología general dentro del ambiente, dentro de lo que es el área ocupacional. Es que el tener una empresa, una institución o trabajar como supervisor o jefe no está fácil. Y ustedes cuando estén haciendo ese informe tienen que volverse Pepito preguntón, como digo yo. ¿Ok? ¿Cómo te sientes? ¿Hace cuántos meses se está generando este conflicto? ¿Qué crees tú que esta persona? Y ustedes pueden determinar de acuerdo al verbato también, pueden citar una parte de la otra empresa, pueden hacer una citación para medir esa situación y ustedes tengan un informe más completo. El informe de seguridad de seguridad y salud ocupacional es completo. Es lo que ustedes observan, es lo que ustedes ven, lo que deducen y lo que suponen también. Entonces,
es como generar el antes, el durante y el después de ese empleado que está asistiendo a ustedes. ¿Ok? Es una evaluación completa. ¿Cómo me asiste esa persona? Toda la investigación que yo estoy realizando, de acuerdo a su entorno laboral, a todo el conocimiento que ustedes tienen, que han visto durante el diplomado, vamos a suponer las enfermedades físicas, ocupacionales, las leyes, todo lo que comide, lo que es el ambiente laboral, si tienen la higiene y la seguridad adecuada de ese ambiente laboral, si adecuadamente, fisiológicamente, no está afectándose el desarrollo de las funciones en el ambiente laboral. O sea, todo eso lo tienen que detallar en el informe. Hace cuánto trabaja el empleado, si vamos a suponer la manera en que se traslada, la alimentación, o sea, todo. Eso es el informe ocupacional, porque ustedes están evaluando el desarrollo de ese empleado en esa empresa. ¿Ok? Y más si estamos hablando de una incapacidad laboral. ¿Un formato para hacer estas evaluaciones? Generalmente, sí la maneja, INSACEL tiene un formato. INSACEL, sí, es fácil de que ustedes ubiquen. Los datos personales, que son lo básico que maneja todo el mundo, que es datos personales. El motivo de por qué ustedes están haciendo, el motivo de ese informe, o el motivo de evalúo de ese empleado. ¿Ok? O, ¿por qué no? También lo pueden contratar por una empresa. Claro, que ahorita hay muchas empresas que tienen que revisar. Pero la gran mayoría, disculpa, pero la gran mayoría de las empresas solo evalúan una sola vez. Actualmente solo se evalúa una No sola tanto. vez. Y si el empleado por casualidad aparentemente es buena conducta, pero está haciendo algo malo a escondidas y entonces, ¿cómo? Es un expediente, ahí hay un expediente. No hay nada No, escondido. o sea, por ejemplo, voy a hablar. Cuando yo voy a meter mi carpeta a un área médica, Ujú. en una clínica, algo, a mí me evalúa el psicólogo. Y El pero médico si, ocupacional también. no, el psicólogo, nos piden evaluación psicológica. Entonces, si yo en mi trayecto del año que voy a estar contratada, no ocurre nada, pero yo a ella escondidamente la evalúo, la agredo, le digo, mira, eso no está bien, no me interesa, unas malas palabras. ¿Por parte Ella, del evaluador? por parte Del empleado, del ajá. empleado. Entonces, ¿cómo el empleado se va a dar cuenta, o sea, el jefe se va a dar cuenta de que yo a ella la estoy acosando o de que ella la estoy maltratando? Porque ella no se va a quejar, porque ella es nueva. Yo tengo más tiempo que ella. Ujú. Entonces, si no hay una evaluación, como usted dice, cada 6 meses. Bueno, una, que cuando ustedes vean que el CENI anda revoloteando todas las empresas, ahí sí están todas las evaluaciones al día. Créanme que ahí sí va a haber las evaluaciones. Sí, es correcto. O sea, le dan donde más le duele. ¿Ok? Entonces ahí sí van a ver ustedes que están las evaluaciones al día, tanto de evaluación de medicina ocupacional como la psicológica, que son los expedientes. Eso no, ¿qué ocurre? Es lo que le estaba respondiendo a la profesora. El supervisor, el jefe inmediato, que tú estás agrediendo a tu compañera, pero créeme que la funcionabilidad o el desempeño o el desarrollo que te están exigiendo se va a notar. Hay algo que está pasando. No van a entregar, vamos a suponer, la cantidad de números que se les exige al mes, o no van a entregar una producción adecuada. La falla se va a ver, Cuando hay multitud grande, ¿usted cree que se pueda notar la se nota falla? más rápido, porque hay una caída. Es lo que te estaba diciendo del efecto dominó. Un equipo, mientras más pequeño que sea, es más difícil de detectar la falla, pero en macro es más fácil, porque es efecto dominó. En macro tú te notas más. Y entonces tú vas, no funciona aquí, pero entonces sí, vas siguiendo los escalafones, se va afectando, se va cayendo, y es más notorio. Y es más significativo la pérdida, es más significativa la pérdida en esa empresa, la pérdida económica. Y si vamos a una institución, que no estamos hablando de la parte, pero se va a ver la deficiencia del servicio que se está prestando a ese usuario. Se va a ver la deficiencia, o sea, qué está fallando, qué está pasando aquí. Hay demasiados conflictos, hay demasiadas fallas, hay, hay demasiadas quejas, entonces no hay una fiabilidad de ese servicio que se está prestando. Entonces se empieza a notar, se nota más rápido y es más fácil para el supervisor detectarlo. Y por más que quiera maquillar, no lo va a poder. ¿Ves? Y obviamente de la parte de las evaluaciones,
No te preocupes, que el CENIA cuando se active, entonces ahí tú vas a ver todas esas empresas, todas esas instituciones, todo derechito. Créeme que eso es así. Y dígame en marzo la economía de Venezuela es perfecta. No, sí, ahí no, ¿Por qué? Porque todos están generando una contabilidad, una documentación, una evaluación del personal, todas las normativas para que trabaje esa empresa o esa institución. Ahí todo está óptimo. ¿Ok? Pero es por eso, porque saben que hay una evaluación. Esa es otra cosa también. Cuando en las partes de conflicto saben que se acerca una evaluación del personal, ahí es en donde tú vas a ver también que todo empieza a fluir. Entonces ahí se empiezan a minimizar los conflictos. Cuando ya saben qué pasó la parte de la evaluación, ahí se magnifican los conflictos. Ahí sí ustedes van a ver todo tipo de conflictos. Entonces, las técnicas son esas: ganar, 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 perder y perder, ganar. ¿Ok? Y obviamente perder, perder. Eh, yo aquí. Ajá. Durante la negociación, todos los involucrados como el mediador deben comunicar, bueno, ya les dije eso, de manera respetuosa. Y cuando hay un conflicto, el hecho de que uno grite más, otro grite menos, es como el juego de poder, como les decimos nosotros los psicólogos, el juego de poder de que quién puede más o quién demanda más. Y a la final no se están escuchando. Entonces el conflicto va a estar ahí y ahí está peor. Entonces para eso ese mediador tiene que generar un ambiente consensuado. Generalmente tiene que separar las partes y esta persona, vamos a suponer, tengo esta parte acá, tengo esta parte acá y yo el mediador voy a estar en el medio. Tratar de distanciar. Ahora, si yo trabajar un conflicto y tengo uno aquí y otro aquí al lado, obviamente que va a llegar un momento en donde tú sí, tú no, tú esto, entonces puede generar hasta violencia física y no es la idea. Entonces, también es ver donde yo voy a mediar. O sea, el mediador tiene que coordinar eso, un ambiente adecuado, un ambiente en donde no me abren y me cierran la puerta porque se van a perder las ideas de ese conflicto que se quiera solucionar. Eh, las partes no colocarlas tan cerca, colocar y expresar, llevar por escrito lo que se llama el acta, donde al final se lleva un registro de lo que se habló y lo va a firmar ambas partes, así esté perdiendo o esté ganando. Entonces la idea es firmar de lo que se llevó. Si se llegó o no se llegó a un acuerdo. Si no se llegó a un acuerdo, se coloca la nota aclaratoria que no se llegó a un acuerdo, pero se lleva ese registro escrito. Siempre se le sugiere al empleado llevar un registro escrito de esas reuniones o de esas pautas que se presentan a nivel de un conflicto laboral. ¿Ok? Eso es respaldo de expediente. Y eso les sirve a ustedes también. No, porque resulta, mire, yo aquí le traigo lo que se llevaron en las reuniones y entonces ustedes ven todo lo que se desarrolló. Es más fácil para ustedes hacer el informe. ¿Ok? La siguiente, profe. No está aquí. Eh, profe, la otra. Ajá. ¿Qué recomiendo yo en la parte de resolución de problemas? Primero, mantener la calma en todo conflicto. Esto no es nada más para el ambiente laboral. Mantener la calma, respirar. Ustedes han escuchado el dicho a veces que dice calladito me veo más bonito, ¿verdad? Cuando yo digo calladito, pues nosotros callamos, escuchamos a la otra parte detalladamente. Lo mejor que se puede hacer es escuchar detalladamente, observar el lenguaje corporal. Ahí es donde ustedes tienen de dónde generar la posible solución, porque esa persona les va a expresar qué es lo que más les genera conflicto. Y ahí es en donde ustedes van a captar si ese conflicto es real, irreal o inventado. Y ahí tienen la clave para generar la solución de conflicto. ¿Ok? Escuchar lo que le estaba diciendo ahorita, escuchar detenidamente, es escuchar para entender, no es escuchar por escuchar. ¿Ok? De ahí ustedes van a agarrar la clave. Ese empleado cuando les llegue a ustedes expresándole su necesidad, no necesariamente a veces es un conflicto, sino que les va por una evaluación ocupacional, ¿verdad? Entonces es escucharlo para entender por qué quiere ese informe ocupacional o por qué está solicitando su servicio.
Entonces es más fácil de que ustedes desarrollen si ustedes entienden. Pero si ustedes están dispersos y no escuchan para entender, se les van a escapar esas claves tácticas para poder generar un buen informe. ¿Ok? A veces al principio a ustedes se les va a hacer tedioso hacer el primer informe y después se vuelven ya prácticos. Empiezan a ubicar. Hizo esto, mencionó esto, se desarrolló esto, se manifestó de tal manera. Entonces ya ustedes se vuelven más expertos ya con el tercer informe que ya estén haciendo. Acentuar lo positivo. Es decir, como el ejemplo que dio la profe. A pesar de que esta persona renunció, que no es el deber ser, o sea, ahí no hubo una resolución de conflicto. Ahí se tomaron acciones sin necesidad de que se llevase hasta un mediador. ¿Ok? Eh, Cuando yo les digo a ustedes que acentuar lo positivo, esta persona que a lo mejor renunció, que no tiene el mismo ingreso económico que tenía antes, a lo mejor le gustaba su trabajo, pero resulta que se siente más tranquila. Lo positivo, a lo mejor se dedica más tiempo, a lo mejor tenía mucho tiempo sin tomar vacaciones, ¿verdad? Iba a tomar sus vacaciones y después reintentar en otras áreas laborales, colocando su síntesis curricular, o sea, acentuar lo positivo, decirle, mira, ¿qué pasa? A lo mejor tú te sentías muy tensa, habían personas no adecuadas en ese ambiente laboral que no hacían que tú desarrollaras todos tus talentos. Entonces es una manera de tú decirle a esa persona eso, o sea, de que ella tiene para desarrollar sus talentos y que, bueno, a lo mejor en otro tipo de empresa, otro tipo de institución, tiene una buena síntesis curricular, te va a ir mucho mejor. O sea, siempre acentuar lo positivo de las situaciones. Exponer los argumentos con tacto. Imagínense que la solución que esta persona le hace, le digo, no, es que imagínate, esa otra persona estaba loca. Entonces, eso es algo inadecuado que se haría en ese momento. Entonces, cuando yo estoy hablando de tacto, es decir, mira, resulta que tu compañera de equipo laboral o tu compañera en ese ambiente laboral probablemente presentaba una serie de patologías que a lo mejor ella no las identificaba en ese momento. Obviamente tú tampoco eres un especialista para identificarlas, pero sí debiste hacer la sugerencia con tu jefe inmediato. Entonces, para se generara una posible solución y fuera su jefe inmediato quien se dirigiese a ella y le hiciera la sugerencia de si se sentía mal, asistir a tener una asistencia médica. Entonces, es la manera de tener tacto para decir las cosas. A que yo le diga, no, resulta que tu compañera estaba loca, entonces, ¿por qué renunciaste? No debiste renunciar, debiste, o sea, es la manera de decir y abordar a esa persona. Recuérdense que en ese momento ustedes están, eso les sirve a ustedes también para elaborar el informe. Es la manera de ustedes hablar. La manera de tratar contacto también es la manera que ustedes van a desarrollar o a escribir. No, entonces tú, probablemente su compañera laboral presentaba posibles patologías de orden mental, entre paréntesis pones no corroborable, se hace la sugerencia, valoración con especialistas, o sea, porque yo no soy quien para saber si está o no está, pero estoy haciendo la sugerencia de manera, esa es una manera de yo tener tacto, a que yo le diga ese verbato. Ujú. Para el momento no presentaba un comportamiento consciente o adecuado al entorno laboral. O sea, vean como la manera que uno lo maquilla y lo dice más bonito, ¿verdad? Es diferente. Por eso es que cuando nunca se entrega el informe al momento, eso les queda a ustedes su tiempo para empezar a echar lápiz y redactar. Ahí se vuelven creativos. Como les dije, al principio cuesta, ya después están expertos. Atacar el problema y ya no la persona. Fíjense lo que estamos haciendo aquí. Nosotros estamos prácticamente con el ejemplo atacando a una persona, pero nosotros no sabemos si esa persona le falleció a alguien y por tanto está presentando esa patología, se volvió paranoide y por tanto se desconectó de la realidad y entonces está generando ese comportamiento. Entonces, nosotros aquí estamos clasificando a una persona, pero resulta que cuando vamos a evaluar el ambiente laboral, tiene muchas debilidades. Entonces, ¿a quién estamos atacando? ¿A la persona o al problema? ¿Ves? A la persona. Aquí porque estamos haciendo la referencia que es esta persona la que la hizo renunciar. Y resulta que no estamos evaluando también el entorno laboral. Puede ser que ese sea uno de los tantos motivos, porque resulta que en donde ellas trabajaban no tenían ventilación y eso les generaba
fatiga, inquietud, se descompensa la otra. Entonces resulta que ya son dos factores, la persona y el entorno y el ambiente laboral. ¿Ves? Entonces fíjense cómo uno empieza, se vuelve como, ¿vieron por qué les digo que se vuelvan Pepito Preguntón? Porque ya va saliendo. Ah, y resulta que las personas no tienen la buena, el buen entorno, el buen, ay, el buen ambiente, la parte ajá, y resulta que ahí tienen que estar metida ventilación, correcto, no tienen la ventilación adecuada en el ambiente laboral y resulta que tienen que estar 12 horas laborales y nada más le dan 20 minutos de almuerzo, ni siquiera dan permiso para ir al baño. Ya están viendo cómo va afectándose el caso, están viendo cómo se complica el caso, ¿verdad? Ah, y después resulta también, ¿quién tiene tensión nada más? La persona afectada, resulta que la persona que tiene la condición patológica se descompensa también, se acentúa esa descompensación patológica. Por eso es que llegó a ese punto de generar la amenaza. Ah, no, entonces si seguimos evaluando, resulta que el salario es bajo y entonces probablemente esta persona toma medicamentos y no le alcanza para tomar los medicamentos. ¿Se va a descompensar o no se va a descompensar? ¿Vieron cómo yo voy creando? Y esos son casos reales. Eso pasa. Bueno, la persona resulta que no le alcanza el dinero y resulta que esta persona puede ser bipolar y puede ser esquizofrénica. No, sí, es que sí. Dentro del ambiente laboral vemos eso. Créeme que donde tú creas que en el gremio de salud es donde más patologías hay. Ahí tenemos hipertensos, diabéticos, tenemos bipolares, esquizofrénicos, tenemos personas con trastornos de estrés postraumático. Y si les sigo diciendo, ustedes no, bueno, pues aquí vamos a pasar todo el día. ¿Ves? Porque Hay mucho que dice que todos tenemos de algo de... ¿Con ese tipo de empleados les hacen evaluaciones periódicas? sí, ahí es lo que llama la famosa evaluación. Y hay un expediente. A ellos se le aplica. Hay un expediente que va cocinando, sí. Y dentro, por lo menos, bueno, estoy hablando de Valle de la Pascua, le vamos a hablar de la localidad y de lo que... Los que somos relativamente normales, por eso no nos llaman para nada. Porque no estamos... Ahí está, ahorita se está trabajando, bueno, vienen unas evaluaciones nuevas, esa es una nueva metodología. Está lo que es, ahorita está funcionando lo que es psicología ocupacional, que va al lado de la mano de medicina ocupacional y eso está implementado ahorita nuevo por la regional de salud, es decir, que vienen las evaluaciones. O sea, no es la evaluación por parte del jefe inmediato, sino que viene la evaluación departamental. Entonces eso es nuevo. Es algo positivo, para la institución, pero es más carga laboral para el pobre psicólogo ocupacional. Bueno, ahora sí vamos a salir. Pero una vez que No le quiero hacer publicidad. No, ya saben. Ella sí. Entonces, bueno, por eso es que preferible, como les dije, el problema perdón, hay que ubicar que el problema no es la persona, sino el conflicto que se está suscitando. Nosotros no sabemos qué arrastra esa otra persona y qué está afectando. Evitar el juego de la culpa. Esa es otra. Yo no funciono, yo no rindo porque resulta que mi jefe inmediato no me permite desarrollar todas mis habilidades porque me limita, porque X, por Y, por Z. Ser ese sentimiento de culpabilidad. ¿Ok? Entonces, es asumir también culpas, es tomar las responsabilidades en los conflictos. Un conflicto se da por un no entendimiento entre dos o más personas. Y si hay un no entendimiento, es de parte y parte. Eso no es que el 100% es de una parte y el 0% de otra. Aunque sea un 2% que tenga esa otra persona, la persona se tiene que hacer responsable de ese 2% que se suscitó en el conflicto, en el problema o la situación en el ambiente laboral. Pero eso es mentira que cuando hay conflicto de parte y parte, sea en un ambiente laboral o en cualquier ambiente, sea familiar, de pareja, es de parte y parte. Uno con más porcentaje que el otro, pero las dos personas están involucradas. Centrarse en el futuro y no en el pasado. No es porque hubo este problema con este empleado. Entonces resulta que X cosa se perdió algo y resulta que es culpable del que se generó un conflicto por una mala entrega de informe. Entonces, no es que porque esta persona haya tenido un problema suscitado en la empresa o en la institución, quiere decir que todos los problemas que pasen de aquí en adelante son culpa de esa persona, porque eso también pasa.
Es correcto. Entonces, no es porque esta persona generó el problema, entonces todos los problemas que ocurren en ese ambiente laboral son culpa de esta persona. Hay que hacer un evalúo. Eso también influye. Lo que pasa es que también en la parte de asesoría ocupacional, que yo creo que también les compete a ellos, ¿verdad? Ellos pueden ir a empresas a hacer lo que es la asesoría en la parte del personal. Bueno, ajá. Los módulos de formación de las empresas. ¿Qué es lo que se quiere también? Ok, yo sé que lo primero que van a decir, aborden a los empleados o aborden al personal de esa institución. Aborden a los supervisores primero. ¿Qué es lo que hace? Ay, ¿qué es lo que primero que hace? Yo llevo al muchachito porque se porta mal al psicólogo, ¿verdad? Les voy a poner este ejemplo. No, este muchacho es terrible, no hace caso, no responde, no sé qué más. Para mí el motivo de consulta no es el niño. Para mí el motivo de consulta son los papás. Porque ese niño está generando un comportamiento debido a una mala inducción, una mala instrucción por parte de sus papás. ¿Qué pasa en una empresa, en una institución? ¿Por qué les doy ese ejemplo? Si los supervisores, si los jefes no llevan a cabo, no llevan, por ejemplo, a lo de la supervisión, no saben orientar, no llevan la supervisión, no solventan los posibles casos, va a seguir habiendo el caos en el ambiente laboral. Si como encargado yo no coloco los detalles que si de ventilación, que si de las horas de descanso, de que la persona tiene que tener su derecho a ir al baño, su derecho a almorzar, X, todos esos detallitos que a la final van sumando al detalle mayor. ¿Quién es el encargado? El supervisor inmediato. ¿Ok? Entonces, y si el supervisor inmediato no lo hace, siguen los rangos para arriba. Siguen los rangos. Entonces, la idea es que cuando ustedes vayan como asesores, van a partir primero del grupo jerárquico. Se van por un organigrama de mayor a menor. Porque ustedes van a evaluar cómo se expresan los jefes inmediatos, o sea, la jerarquía mayor, y después van a ver por qué hay tanto conflicto abajo. ¿Ves? Por eso les coloqué el ejemplo del niñito que se porta mal y lo llaman y resulta que no es el niñito, resulta que es mamá y papá. ¿Ves? Depende de los supervisores del ambiente laboral, eso depende de cada quien. Obviamente, no existe ¿existen los matrimonios perfectos? Existen los matrimonios, no, pero es que es verdad, profe, siempre, o sea, una cosa es que exista como Definitivamente, una gente que fue familiar es fácil. no, ajá. Por eso le digo, ¿existen los ambientes laborales perfectos? No, es más, se los voy a poner chiquitico también. ¿Existe un aula académica perfecta donde los niños sean perfectos y la maestra sean perfecta? No existe. O sea, hay un nivel de imperfección. ¿Qué es lo ideal? Generar un buen ambiente laboral, generar un buen ambiente familiar, tratar de llevar, ¿qué es lo que hacen las parejas? Bueno, discutirán, pero baja la comunicación, solventan y avanzan y crecen. Entonces, lo mismo es el ambiente laboral. Lo que pasa es que abordar ahorita el tema de conflictos en Venezuela, esto se ha aumentado, tanto en el entorno familiar como en el entorno laboral. ¿Por qué? Porque ya la persona, cuando llega al sitio de trabajo, ya lleva el lugar. Sí, señor. ¿Por qué? Porque nos tenemos que enfrentar a muchísimas situaciones. Factor económico, factor ambiental. Factor ambiental, esas son muchas cosas de las cuales como persona el venezolano le ha tocado en este tiempo tener que enfrentar. Entonces ya cuando usted llega al sitio del trabajo, ya lleva un bolso arriba, ya lleva una carga dentro del ámbito laboral. Por eso nos encontramos con diferentes problemas de relaciones interpersonales. Yo hoy entré a una institución de las que visité, Dios mío, estuve a punto de decirle, amadas de mi corazón tan bella, porque todas están, o sea, qué antipáticas. O sea, la gente está en una cuestión, sí, tú entras a un sitio, hay tensión, no te contestan, saludos, no te oyeron, o sea, es una cosa, y ya tú mides por la actitud receptiva de la gente, ya tú mides con cómo está el ambiente, el clima organizado. Solamente con entrar a la institución, cuando usted llegue a la doctora a una institución se va a dar
organizacional, pero eso está muy relacionado a lo que nosotros nos toca enfrentar del día a día, a la frustración. Muchas veces que la gente dice, "Mira, quisiera lograr tal cosa, pero no puedo". Por eso es que tenemos que ser resilientes. Y si algo le ha tocado al venezolano es ser resilientes. Y no podemos perder de perspectiva que hay algo mejor. Porque si la gente se queda anclada aquí, en lo que estoy viviendo, en lo que no he podido resolver hasta ahora, se queda estancado. Es correcto. Y no le permite avanzar. Y parte de la resolución de conflictos, imagínate, hay gente que solamente ellos tienen la razón y nadie más. Profe, pero ahí existe un factor, ahí está un factor también que lo van a tener que hacer ustedes, que existe lo que es el líder. El líder. La persona líder es la que aporta. Entonces, por ejemplo, llegar a un ambiente de tensión es también colocar el patrón de control. Lo que le estaba mencionando, hay un conflicto, coloco una parte por acá, empiezo a observar, a denotar, coloco otra parte por acá y empiezo a manifestar buenos días. No responden, buenos días. Entonces, depende de cómo el líder va a proyectar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el conflicto acá? Primero, yo vengo para acá para generar una solución de conflicto. Ya los problemas personales que tengan son los problemas personales. Acá vamos a acatar y vamos a limitarnos a los problemas laborales. ¿Por qué? Petra Pérez no me está rindiendo en esto, porque se supone que a mí me da un expediente previo. Porque fulanita de tal está reaccionando de esta manera. Porque eso es ser puntual. Es lo que le llevamos también a la comunicación asertiva. ¿Ok? De manera puntual, no lo voy a gritar, pero sí colocar un límite. Entonces se dice buenos días, se dice buenas tardes, estamos hablando de un ambiente laboral, existe educación, existe, entonces empiezo, si no empiezo a leerla aquí, quieren que le empiece a leer las normas de buen oyente y buen hablante, vamos a comenzar. Entonces, y ahí es donde va generando el control el líder. Entonces llega un momento en donde lo tenso lo va a suavizar. O por lo menos se va a generar lo que es la línea de respeto, porque eso tiene que haber en un ambiente laboral, la línea de respeto, que es lo que pasa mucho en los conflictos que pasan ahí. Que está la parte socioemocional, ay, es chévere, yo la conozco, entonces, porque trabajamos bien, porque chisteamos, porque no. Ambiente laboral es ambiente laboral. Está bien que fuera de mis funciones laborales, podemos compartir, nos podemos tomar un café, podemos ser chévere, pero aquí somos vamos a poner a la enfermera 1 y la enfermera 2 te pone tratamiento y yo me encargo de atender las curas, ejemplo. O sea, cada quien sus funciones específicas. Después, en las horas de descanso, ahí podemos chistear otro ratito, no sé qué, pero vuelvo a mis funciones otra vez. Repito, se trata el problema. Se enfoca uno en el problema o en el conflicto que se está suscitando, no en la persona. Que es mi comadre, puede ser mi comadre, pero resulta que en la empresa o en la institución ella tiene sus funciones laborales y yo tengo las mías. Las de ellas contribuyen a las mías contribuyen a las de ella. Entonces, ahí somos empleadas, ahí no somos comadres. ¿Ok? Eso es importante también. Por eso es que cuando vayan a hacer la asesoría se comienza de arriba hacia abajo. Entonces, a empezar a leer funciones. ¿Cuál es su función? Yo soy el supervisor tal, 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 tal. Ajá. ¿Qué funciones tiene el supervisor tal? ¿Cuáles son las horas del laborales? ¿Y cuál es la remuneración? ¿Tiene bonificaciones? ¿No tiene bonificaciones? Entonces ahí tú empiezas a ver quién tiene bonificaciones y si son sustentables a las funciones o no. Ya tú vas captándolo y vas anotando este conflicto. Ya por aquí debe venir un conflicto. Ya por aquí viene el otro. Entonces ya tú tienes un orden cronológico por dónde vas a comenzar en solventar y en generar en ese informe. No es fácil, muchachos. Trabajar con público no es fácil. Y también en una empresa donde no haya personal humano y también se lleve inventario y se lleve todo lo que es insumo, tampoco es fácil. Porque a la final son funciones específicas y tarde o temprano esa persona se va a afectar por alguna situación externa. ¿Okay? La cuestión está en que se extienda o afecte, en qué nivel va a afectar mi desenvolvimiento laboral. Entonces somos seres humanos, todos se enferman, todos tienen rollos, todos tienen duelos, todos vivimos la misma situación país, como dijo la profesora, pero sin embargo, mi función en mi área es neutral. Yo aquí puedo tener 80.000 problemas, pero yo aquí les estoy dando una clase. Y ustedes no van a denotar que yo tengo un problema, porque es aprender a separar mis funciones. ¿Okay?
Como puede que no tenga ninguno también. dijo algo claro. Cuando una persona pierde un familiar, el patrón, el líder que está, el supervisor, debe estar consciente que esta persona, dentro de su accionar, no lo va a hacer de la misma. Es correcto. Y eso creo que lo ampara la ley también. Está de duelo, aunque parece la ley de igual que lo de lactancia materna, el embarazo, todo eso también. Pero de acuerdo a las etapas del duelo, nosotros solo trabajamos en consejería familiar y lo trabaja sí, la doctora Dianeira. Eso tarda más de 6 a 8 meses. La persona para superar eso, y una persona que va a trabajar con un dolor en el corazón, no va a trabajar con el mismo rendimiento que va una persona que no ha perdido un ser querido. Imagínate una enfermera que perdió un hijo y resulta que está en el área de neonatología o en el área de pediatría. Tienes que en eso hacer. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer su jefe inmediato? Lamentablemente tiene que reubicarla de servicio. Por lo menos mínimo, durante un año. Cambiarla de servicio. ¿Ves? Y después la va a reinsertar nuevamente en esa área laboral. Si ella me funciona los 3 primeros meses, se mantiene ahí. Si no, lamentablemente tengo que redireccionarla en otro servicio. Porque eso es lo que es la famosa evaluación. Y eso no es nada mal. Les coloqué ese ejemplo por lo que estamos hablando de duelo. Pero también resulta que la persona trabaja en una empresa de construcción y perdió un familiar en un accidente automovilístico. Es un duelo. Entonces, ¿cómo esa persona, por ejemplo, lo van a mandar y lo reubican en hacer traslado o en viaje? Entonces, eso lo tiene que evaluar el jefe inmediato. Cónchale, si esta persona, este empleado me pasó por un duelo, primero todo lo que dice la profesora, esto es algo, yo le puedo solicitar a ese empleado un evalúo psicológico. Le puedo hacer seguimiento del caso. Y obviamente, sabiendo la situación, yo no lo voy a ubicar en algo que me desencadene el mal funcionamiento de ese empleado. Es correcto. Entonces, independientemente de esa empresa o institución, el supervisor, o en este caso, en las empresas más que todo es el gerente administrativo, porque esa es la figura con la que se cuenta. Y sin embargo, el gerente... Es correcto. Y esto lo hace el gerente administrativo, eso lo hace generalmente el administrador, es el que aborda esos casos. No le compete, pero es el que lo hace. Lamentablemente es el que lo hace aquí, hoy en día en Venezuela. Pero lo ideal es eso, lo ideal es que él, por eso es que les digo que se evalúa de arriba hacia abajo. Si lo está haciendo bien él, no va a tener una mala productividad o un mal desempeño de servicio que está ofreciendo esa empresa o esa institución. A ver, centrarse en el futuro, no en el pasado. Hacer tipo correcto de preguntas. Volvemos a la que coloqué arriba, que es la que dice exponer los argumentos contactos. Igual, el trato contacto no quiere decir que yo voy a hacer preguntas imprudentes. Yo se lo puedo hacer a mi esposo, o se lo puedo hacer a mi mamá, o se lo puedo hacer a un compañero o una amistad. Pero yo en mi área laboral no voy a hacer preguntas fuera de lugar. O sea, hay que hacer preguntas adecuadas al ambiente en el donde se está desarrollando. Y cuando usted esté entrevistando a esa persona que solicitó por su servicio, usted no le va a preguntar, mire, usted le ha sido infiel a su esposa, usted no le va a preguntar eso, ¿verdad? Porque eso no le compete en el informe, ¿verdad? Entonces son preguntas idóneas y adecuadas. Si la persona te dice, estoy separado, ¿hace cuánto tiempo se encuentra usted separado de su pareja, divorciado, mantiene contacto con ella? Porque resulta que eso también lo puede afectar en su ambiente laboral. Eso es una manera de tener tacto de cómo hacer las preguntas. O porque usted se separó, ¿qué le pasó? ¿Su esposa le montó cacho o algo así? No, tampoco usted va a preguntar eso, ¿verdad? Entonces la idea es hacer las preguntas también con tacto. Correcto. Bueno, ¿usted está divorciado? Sí, ¿hace cuánto tiempo? Si te dice hace 3 años, te dice, no, por aquí no va a generar un conflicto laboral, vamos bien. Y tal, en cambio, si te dice, tengo de separada hace una semana, ¿ustedes creen que ese empleado va a tener un buen desenvolvimiento? Va a estar disperso, puede generar una depresión, puede generar indicadores ansiosos, puede generar estrés laboral, porque resulta que tapen, correcto, en el ambiente laboral. Ajá, exacto, pero tú vas a llegar a lo puntual, a ti te interesa el tiempo y si te va a afectar en el desenvolvimiento laboral. Ahora sí, los motivos, bueno, ya lo tendréis que desarrollar con un psicólogo si lo desea.
Eh, Ser creativo. Cuando se habla de creatividad en el sentido de, en el ambiente laboral tiene que haber refrescamiento laboral, o sea, los conflictos. Hay mucha tensión laboral, obviamente van a haber más conflictos. Entonces, ¿qué necesito yo? Yo tengo que ingeniármelas para proponerle al jefe inmediato, a ese jefe de recursos humanos, a ese administrador o a ese supervisor, que los empleados por lo menos trimestralmente tienen que tener una actividad recreativa. Vamos a suponer una especie de retiro. No, no es retiro que se van a viajar y nada, porque eso no, no crean que los van a patrocinar para eso, pero sí un retiro en el sentido que tengan unas horas, se puede generar el contrato por parte de las entes, por ejemplo, INSACEL apoya en eso, se puede llevar una charla motivacional, eso está estipulado dentro de la misma ley, una charla motivacional, o se puede hacer un almuerzo X día, así sea, tenemos 8 horas laborales, resulta que la hora más floja es de 4 a 5, de 4 a 5 hacemos un compartir, o sea, la idea es eso. Ah, no, resulta que, por ejemplo, yo les voy a condicionar a que por lo menos tengan la parte de hidratación para que me rindan un poquito más, o sea, es eso, es generar posibles soluciones para que se minimicen esos conflictos laborales y se amenice la jornada laboral. Eso es volverse creativo, generar estrategias para que haya un buen ambiente laboral. Y celebrar el acuerdo. Celebrar el acuerdo no quiere decir fiesta. Celebrar el acuerdo quiere decir que esa proyección se va a hacer. Es decir, si se solventó ese conflicto, se reúne al equipo de trabajo y se les menciona, mira, se suscitó un problema, un conflicto, se llegó a un acuerdo. La idea es que si más adelante se llegase a presentar o suscitar X conflicto en el ambiente laboral, vamos a hacerlo por los canales regulares. ¿Cuáles son los canales regulares? Debe comunicarse, puede hacerse de manera anónima, porque siempre cuando se menciona de manera anónima, entonces la persona tiene como más motivos para expresar. Si no, se va a callar, como pasó con la empleada de la profa. Si ellos les hubiesen indicado que de manera anónima podían manifestar algo que les afecte en el ambiente laboral, créeme que ya lo hubiese hecho. Pero si resulta que en esa empresa todo se vocifera, ¿qué es lo que le pareció ya más correcto? Retirarse. Porque a lo mejor ella infirió que no se iba a solventar ese conflicto laboral. Entonces, es decirle, mira, resulta que de manera anónima todo empleado puede manifestarle a su jefe inmediato que se puede suscitar X conflictos y buscar una manera adecuada para llegar a las posibles soluciones, buscando el mediador, si no es el jefe de recursos humanos, si no es el supervisor, un ente que pueda participar en mediar ese conflicto entre esas dos partes o más partes. Creo que esta es la última. Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué dudas tienen? Más o menos entendieron un poco. Hay diferentes, o sea, depende del ambiente laboral, muchachos. Eso va a depender de si es institución, si es empresa. ¿Y qué es lo que más les recomiendo yo? Primero, la escucha activa. Ahí les van a lanzar todas las pistas. Y con la escucha activa, anoten sus palabras claves que con eso van a desarrollar sus informes bien. Y van a generar las posibles soluciones y entonces van a tener más contrataciones porque resulta que van a brindar mayor efectividad ante esos servicios que ustedes van a prestar. Y observen detalles también, así como la escucha activa, es lo que nosotros llamamos en psicología los primeros auxilios psicológicos. Es decir, observar, escuchar y vincular. Yo observo todo detalle y a través de la observación yo puedo obtener mucha información, al igual que generar la escucha activa. Y cuando yo vinculo, genero empatía. Ojo, empatía no es que me voy a sentar a llorar con la persona, no. Generar empatía es entender un poco las posibles situaciones en las que se siente y cómo probablemente va a reaccionar. ¿Ok? Entonces, al yo generar esos 3 puntos, yo voy a generar una solución de conflicto. Y eso me va a servir a mí, si yo observo, si yo escucho y si yo vinculo cuando yo estoy desarrollando el informe, es más fácil para mí. Es como generar el relato. ¿Okay? Y el generar ese relato es un buen evalúo. Entonces, ese patrono o esa institución se va a quedar cómoda con ese evalúo ocupacional que ustedes están haciendo. Y en el caso de la asesoría, que también se la pueden pedir, asesoría grupal de igual manera. Empiecen a observar
cómo se desarrollan los grupos y empiezan a hacer su propia clasificación. Entonces es más fácil que ustedes aborden el grupo que tenga mayor deficiencia para que haya un mayor rendimiento en esa empresa. Y siempre hacer sugerencias, con tacto y con preguntas adecuadas. O sea, tener tacto para expresarse y tener tacto también para indagar e investigar. Y eso le va a hacer un mayor desarrollo en el momento que hagan su informe y su evalúo. Sea en asesorías grupales o sea a manera individual, que una empresa los puede contratar para hacer un evalúo a manera individual. Eso pasa. Mira, resulta que de CanTV dieron unas contrataciones ahorita, entonces se va a hacer un evalúo ocupacional de 20 supuestos cargos laboral. Empiecen ustedes a pedir perfil. El perfil para, qué sé yo, el operador, el perfil para el supervisor, el perfil para esto, y tienen su perfil. Entonces ya ustedes empiezan a clasificar quién es apto y quién no es apto. Eso es una asesoría ocupacional también. Entre otras cosas también, ¿verdad, profe? Yo creo que ellos les han dado, bueno, ustedes van a hacer un programa, ¿no? Sí. Ajá, no han llegado para allá. Tenemos dos cortes. Tenemos una corte que está finalizando, que ya vio la elaboración del programa, finalizan dependiendo. Ajá, eso. Pues después que hagan el programa, ustedes van a entender. ¿Qué tiempo tenemos? Como tenemos un poquito de tiempo. Eso lo van a, ahí van a captar más lo que les estoy diciendo con el programa. O desarrollo de comunicación asertiva, que está dentro de este módulo, yo solo voy a parte, podemos colocar. Y nos tomamos media hora. Ajá, descanse, creo que es mucha información. Vamos a tomarnos un café. Paren, se toman el café y es. Porque si no va a haber bloqueo mental. No te pierdo, ¿ok? Entonces, ¿qué prefieren? ¿Merengue, joropo o salsa? No me le pongan nada de relajación, pues no, No puedo poner nada de relajación. Sí, está toda pegada. Ah, no, si comen, el cerebro se va a enfocar en hacer la digestión y se van a fregar. No van a entender, no van a atender después. ¿Ustedes sabían eso? Por eso existen horas laborales. Entonces, chicos, coge la canción. Existe una doctora. Voy a decir el nombre porque creo que la van a conocer. Coge la canción, coge el cover ahí. Existe una doctora que dice que durante su jornada laboral ella no toma, no come, no hace nada porque se dispersa. Free cover es son varios videos de los cantantes, pero recopilación es free con free, vamos para allá. Free Cover. Con B pequeña, ¿no? Les voy a enseñar. No, va separado. Ahí está abajo. Con doble E, ¿no? Es el que colocan en unos sitios que uno va, y yo siempre he querido saber por qué. Yo tengo que decir, Ahí está, ahí está. Ahí está desde el primerito. Bueno, profe, aprendiste algo nuevo. ay, me encanta, ¿viste? Esta aquí. Ya les vamos a enseñar algo con lo que vamos a hacer. Esta, Abajo. A ver, aquí, ahí abajo. Ay, se la de Ruby Pérez. Ay, Denis, profe. Vamos para allá entonces. Mira que hay café. ¿Quién quiere café? Se acercan, se toman un café. Aquí están los vacíos. Porque es un café con ustedes. Vamos entonces aquí a colocar. Yo imagino que para hacer una galleta. Para el taller de colocar. Ah, porque tienes una. Ay, Dios mío, vamos a ponerse a correr de diferente. Me encanta. Deja, depende de la letra. Esto no lo colocas en pausa mientras tanto o sigue. Esto no lo colocas en pausa mientras tanto. Ajá.
Esta noche tengo que encontrarla. Quisiera tenerla justo a mí. Esta noche tengo que decirle. Yo tengo que decir. Pensando corre. Traer contigo. Que me puedo quitar. Pensando corre. Que tú se vas. Que necesito. Que me haces. Si tú estás aquí, de pronto cuando que si tú cielo, y si cielo, vamos a colocar otra, yo creo que tiene que ver con el cantante, que los muchachos como que no son de esa época, hay mucha gente joven. Voy para allá. Lo que pasa es que tengo varias aplicaciones aquí. Vamos, ¿a quién más? Uno decente, por supuesto, no. Uno decente. ¿Ese cuál es? ¿Ese cuál me queda? Sí, estamos aquí, mira. No, los fricover. Fricover dice fricover mientras. Ok. Espera, Sergio y Viviana. ¡Ay, Dios! Me remonté. ¿Quién va a hacer? Nacho. Todas ilegales. Ay, Dios. Así, fricover ilegal. Ilegal. ¿Qué escribió ahí? No, por ahí. Vamos a ver qué dice. Sí, si no puede ser el. Ahí juego el libro.
Ay, no, pero no, mira, no, no, ok, muy bien, muy bien. Estamos haciendo un ejercicio, así que tranquilo, tranquilo porque tenemos al doctor Francisco con nosotros. Es la música que les está yendo. Y después, Esa chica como se mueve, hace fuego con la mujer, pero que se cortó su sabrosura, locura, bichura, pero somos movimiento de cadera, esa Ok, chicos, vamos a lo que quiero enseñarles. Pueden tomar así. Hay algo que implementó toda esta dinámica del paciente que queremos porque proveerle al trabajador la mayor dinámica de una satisfacción en el trabajo, ¿verdad? Una prevención, pero también satisfacción laboral. Y hablan de una pausa activa. ¿Y qué es hacer una pausa activa? Es poder sacarte del entorno laboral donde tú estás y poder hacer otra cosa en unos 5 o 10 minutos que te descuides. ¿Y cuál pudiera ser esa estrategia? Aliar. Hay gente que lo sigue. Usted lo ve en la sesión, que anda con una cosa en el corazón porque hay cosas que no están las administrativas. Pero cuando yo estoy haciendo algo completamente que estoy aquí, estoy agotado, y me encuentro, estoy en un paciente, no sé, estoy casi en doctores, nosotros bloggers, que trabajo con computadores, estamos 100% de computadores, yo hago mis tiempos para poder salir, tomar mi café, caminar, respirar para hacerlo. Pero escuchar música también es una pasión, el poder excitar, ¿ok? El poder tomar 5 minutos de ejercicio. Porque esa es una estrategia que cuando ustedes están en sorpresa la pueden llevar. Si ustedes ven que tienen un alto índice de gente con problemas de obesidad y de hipertensión, parte de las causas activas que ustedes pueden proponer es que las metan ejercicio todos los días, 5 minutos en el cuerpo. Vamos todos a hacer ejercicio y generar una dinámica de hacer ejercicio en la empresa porque ustedes vieron que todos están un poquito de eso y tienen problemas. Aparte que cuando uno hace una pausa activa, se desconecta. Usted puede llegar con un problema y usted hace una pausa activa, que es algo fundamental. Se sonríe. Hay gente que le toca sonreír. Yo voy a entrenar bien y me quedé que me atendía desde que me sonrío despierto. Acá como 10. Una sonrisa, porque nuestra sonrisa habla de nosotros. Es que, como decía la profesora, nuestro gesto es nuestro idioma cultural, dice más que dice más que. Y así es la comunicación. Ahora vamos a hacer otro cosa. Yo le voy a dar un mensaje a cada doctora. A la doctora lo va a llevar con la doctora Diana. Con la doctora Diana. Eso es en segundo. Eso va a llegar a 8, a tercero, 5. Vamos. Lo dice rápido como este orden.
Ok, sigue fluyendo allí. A mí me dice, por favor. Me olvida. Ya se le olvidó. Ay, no. El chico de la cara. Es una chimota, no entendemos. No, ya va. A ver si lo hice porque se me cae. Eso es que. Y te cae y la cortaste. Nada. A pesar de los problemas del agua, el burro no la va ni. Wow, parece que hay una brutal. Está brutal. Es como lo que te dije. ¿Qué era por mí?